Pues muchísimas gracias, Salva. Estamos en otra sesión coordinada por la revista Radiología y tengo el placer de presentar a la doctora Eloisa Santos, que es radióloga de cabeza y cuello del Hospital de Povisa en Vigo, que nos va a hablar sobre las fortalezas y debilidades del TAC dual en la patología de cabeza y cuello a raíz de un artículo que ha publicado recientemente en la revista Radiología. Contamos también posteriormente para el coloquio con la doctora Laura Oleaga del Hospital Clínic y recordar a toda la audiencia que pueden compartir vuestros comentarios y dudas a través del chat. Cuando quieras, Eloisa, muchas gracias por la colaboración. Cristina, muchas gracias y muchas gracias a la doctora Laura Oleaga y sobre todo al doctor Pedraza por organizar estas sesiones. Vamos a compartir pantalla. Pues como comentó la doctora García Villar, vamos a hablar de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la tomografía computarizada de doble energía en el diagnóstico por imagen de cabeza y cuello. Este artículo ha sido publicado en Radiología. Todas las citas bibliográficas que voy a poner están en el artículo y si alguien quiere consultarlo lo tiene absolutamente todo. Quería darle las gracias a la doctora García Villar por el esfuerzo que está haciendo con la revista, que la verdad es que está yendo muy bien. Este artículo es un poco diferente, no es un artículo radiológico al uso, que cogemos un tema y lo revisamos, cómo se ve en el TAC, cómo se ve si es más o menos sensible y demás. Es una aproximación diferente, es algo que se suele ver mucho en empresas cuando se intenta comprar una máquina nueva, cuando se intenta ver una estrategia diferente, que nosotros como radiólogos no solemos utilizar. Es una estrategia que se llama DAFO o FODA. Intenta ver las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tiene una técnica o una estrategia determinada. Ve los aspectos positivos, los aspectos negativos, tanto de las variables internas, que serían las fortalezas, como de las negativas, que serían las debilidades. Y también qué le puede amenazar desde fuera. Positivos son las oportunidades que nos da y negativos las amenazas que puede tener esa técnica. Por tanto, nos va a aportar una visión profunda de las oportunidades competitivas, tanto internas como externas, y es especialmente útil cuando se inicia un proyecto nuevo o servicio, hay cambios en el mercado o en nuestro hospital, o se busca optimizar procesos y recursos. Con todo lo que está pasando ahora de la renovación tecnológica en muchos hospitales, van a llegar muchos tags duales, entonces es interesante que sepamos con qué nos va a ayudar y qué cosas nos van a complicar. ¿Por qué en el área de la cabeza y cuello? Pues porque es una región anatómicamente muy compleja. Las diferencias de densidades van a depender de las diferencias intrínsecas de la densidad de las distintas estructuras que hay, que solo lo vamos a ver con las diferencias de atenuación. Y encima en la cavidad oral es muy frecuente que hay dispositivos orales. Hay normalmente implantes, material de endodoncia que pueden dar muchos artefactos y dificultan la visualización normal de la anatomía y por tanto también de la patología. Vamos a hacer un breve recordatorio de los fundamentos técnicos del TAC de energía dual y después pasaremos a hacer el análisis DAFO o FODA de esta técnica específica en cabeza y cuello. Como bien saben, el TAC de energía dual lo que hace es combinar la información adquirida con dos espectros de energía diferentes. Si cogemos, por ejemplo, la grasa y la analizamos cómo se comporta a 80 y a 140 kilovoltios, vemos que la diferencia de atenuación entre ambas es poca. Si hacemos esta misma diferencia en el hueso, vemos que a 80 y a 140 la diferencia en unidades Hounsfield es más alta y si lo vemos con el yodo, vemos que la diferencia es mucho más alta. Bueno, pues ver la diferencia que hay cuando utilizamos dos espectros de energía diferente es la base en la que se fundamenta toda la energía dual. Con esto vamos a utilizar una serie de algoritmos matemáticos bastante complejos que son para optimizar la imagen, para diferenciar materiales y con los cuales también podremos cuantificar. Y vamos a ver qué tipo de algoritmos podemos utilizar en cada uno de los casos. Si utilizamos algoritmos de optimización de la imagen, podemos ver que tenemos siempre un espectro de bajo kilovoltaje y un espectro de alto kilovoltaje. Normalmente son 80 y 140. Las de 80 tienen un alto contraste y un alto ruido, mientras que las de 140, el alto kilovoltaje, tiene bajo contraste y bajo ruido.
Postprocesándolo podemos crear imágenes de mezcla lineales, es decir, cojo un porcentaje del bajo y un porcentaje del alto kilovoltaje. Podemos hacer también mezclas no lineales de imágenes y podemos también postprocesarlo dando imágenes monocromáticas virtuales. Las mezclas de imágenes lo que hacen es aprovecharse de esto. Si este kilovoltaje tiene más contraste, será óptimo para los estudios angiográficos, y si el kilovoltaje más alto tiene menos ruido, será bueno para corrección del ruido y reducción del artefacto metálico. Y luego puedo hacer mezclas no lineales. Cojo el alto contraste y el alto ruido del tubo de 80 kilovoltios, cojo el medio contraste y el bajo ruido del otro y hago mezclas que tengan mucho contraste y poco ruido. Y por último, puedo hacer también imágenes monocromáticas virtuales. Si sabemos cómo se comporta algo a 80 y a 140 kilovoltios, puedo virtualmente generar todo el kiloelectronvoltaje intermedio que pueda, desde 40 hasta 180 kiloelectronvoltios. Este esquema lo tienen en el artículo si lo quieren consultar, donde pueden ver cómo se hacen las imágenes lineales combinadas mezclando los dos tubos, las imágenes lineales no combinadas con las imágenes de contraste óptimo, ruido óptimo o relación contraste-ruido óptimo, y las reconstrucciones virtuales monocromáticas. También podemos identificar o diferenciar materiales entre sí. Como pueden ver, la diferencia que hay entre un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, bueno, pues es poca, hay alguna diferencia en los electrones, pero esta diferencia es mucho mayor si la comparamos con el yodo. Entonces, si les pongo una molécula de agua, que es la más frecuente en el organismo, al lado de una molécula de iodoexol, se los voy a intentar poner en escala para que vean la diferencia. Obviamente, la diferencia que van a tener al interaccionar con los con los fotones del haz de rayos va a ser completamente diferente, y ahí va a estar la diferencia de atenuación. Como hemos dicho, esto es lo que hace que cuando un material se atraviesa por un haz de rayos de diferente energía, la diferencia de densidad sea distinta según la composición química, según el número atómico del elemento. Y esto lo podemos representar gráficamente. Yo sé que la grasa a 80 y a 140 se comporta de forma diferente y está aquí, y el hueso lo mismo. A 80 tiene una densidad y a 140 tiene otra. Bueno, pues con esto puedo hacer algoritmos de descomposición de dos materiales, algoritmos de descomposición de tres materiales o algoritmos de descomposición de múltiples materiales. Y por último, puedo hacer cuantificación. Puedo hacer mapas cuantitativos de concentración de yodo que van a mostrar la concentración de yodo en el interior de una determinada lesión, y esto refleja indirectamente su irrigación sanguínea. Si ahora pasamos a ver exactamente qué me aporta esto en cabeza y cuello, vamos a hacerlo a través del análisis que hemos dicho, el análisis DAFO. Como hemos visto, tiene muchas fortalezas, nos va a ayudar mucho en cabeza y cuello. ¿Por qué? Hemos visto que la imagen podemos optimizarla, nos va a ayudar mucho a tener una imagen mejor. ¿En qué sentido? Podemos reducir los artefactos metálicos. Hemos visto que las imágenes virtuales monocromáticas pueden tener alto contraste y alto ruido, pero también podemos utilizar bajo contraste y bajo ruido. Es decir, podemos reducir los artefactos de rayado metálico que causan los implantes. Hay algunos autores que han descrito que los niveles de energía óptimos están entre 100 y 140 kiloelectronvoltios, que es donde más se reduce el artefacto metálico. Fíjense, esta paciente tuvo un accidente de tráfico y después presentaba una fístula cutánea en la mejilla derecha. Esto es lo que habríamos tenido si hubiéramos hecho un TAC de energía simple, que la verdad es que no se veía absolutamente nada. Cuando subimos el monoenergético, fíjense, un poquito más alto, un kiloelectronvoltaje de 150, ahí ya se ve un desdibujamiento de la grasa con una indentación de la piel, y era aquí exactamente donde la paciente presentaba la fístula cutánea, que habría sido muy difícil de ver sin la energía dual. También podemos extraer el hueso y el calcio, y esto nos permite caracterizar la placa aterosclerótica carotídea. Hay algoritmos que extraen el hueso y con eso consiguen eliminar las placas calcificadas. De esa forma podemos delinear mejor la luz vascular. Y también se puede caracterizar el tejido. Hay algunos autores, tienen aquí la referencia, que han sido capaces de ver dentro de la placa la cantidad que tiene de calcio, de grasa y de hierro. También puede delinear mejor el tumor primario.
Si conseguimos cambiar la imagen mezcla o podemos utilizar diferentes monoenergéticos, vamos a ser capaces de ver mejor los tumores primarios. Y esto nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro informe radiológico si sabemos exactamente de dónde a dónde va el tumor. Esta es una paciente que tiene una lesión en el paladar blando. Esto es más o menos como se vería el estudio si hubiéramos hecho un TAC de energía simple. Y fíjense cómo la verdad es que se ve bastante mal. Sin embargo, si cambiamos el monoenergético y los vamos a niveles energéticos más bajos, se ve muchísimo mejor aquí. La paciente tenía un tumor mioepitelial y aquí se ve muchísimo mejor. Nos va a ayudar a ver la invasión del cartílago tiroideo, porque el carcinoma escamoso puede tener una densidad muy similar a la del cartílago tiroideo no osificado. Sin embargo, por suerte, la curva espectral es significativamente diferente, utilizando normalmente entre 95 kiloelectronvoltios o más. Y esto nos va a ayudar a aumentar también la precisión diagnóstica. Como pueden ver aquí, un cartílago tiroideo que en energía dual vemos que no está infiltrado y en este otro cartílago tiroideo que sí que estaba infiltrado. Aquí tienen la referencia por si quieren consultarlo porque aquí explican muy bien cuál es la diferencia entre la infiltración tumoral gracias a energía dual comparado con el cartílago normal. Como es capaz de eliminar el hueso, como hemos visto en la placa de ateroma, también va a ser capaz de enseñarnos muy bien la invasión ósea. El contraste y el hueso los vamos a diferenciar muy bien porque el número atómico es muy diferente y esto nos va a permitir hacer imágenes de extracción de hueso. Vamos a ver pequeñas lesiones que están cerca de la base de cráneo y vamos a ver, por tanto, si existe o no invasión tumoral. Y luego, además, los mapas de yodo nos van a mostrar con un color diferente el realce tumoral y nos va a ayudar a detectar visualmente las lesiones de base de cráneo y para ver también si hay invasión intracraneal de los tumores extracraneales. Esta es una paciente que tenía una masa en la región del arco malar. Es una lesión, como pueden ver, densamente calcificada y más inferiormente presentaba otras dos lesiones de pequeño tamaño. Ver si esto realza o no realza es complicadísimo. Las que están más inferiormente se ve un poco mejor, pero solamente con las técnicas de extracción de huesos somos capaces de ver realmente el realce en su interior. Esto en una resonancia magnética se ve muchísimo más fácil. Ven aquí a la zona de realce y no tiene nada que ver con tener que pelearnos con ver si esta imagen capta o no, que es una de las debilidades, como veremos luego. También vamos a ver el edema de la médula ósea. Muchas veces la patología la vemos porque el hueso tiene edema y entonces vamos a buscar ahí y a veces un pequeño carcinoma en la encía que somos incapaces de ver, podemos verlo más por el edema ósea. Y esto es lo que vamos a ver. Es fundamental para ver anomalías en general, pero sobre todo vamos a ver invasión ósea en muchos de los cánceres de cabeza y cuello. Y luego tenemos los algoritmos de cuantificación. Como hemos visto, vamos a ver mapas cuantitativos de la concentración de yodo y esto refleja indirectamente la irrigación. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que no tenemos que hacer perfusión. La perfusión en el TAC ya sabemos que radia mucho. Es un marcador alternativo para la perfusión y nos va a ayudar a ver también la angiogénesis. Esto nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial entre un tumor y una lesión benigna y también nos va a ayudar a mejorar nuestra precisión diagnóstica, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, porque vamos a ver cómo cambia el realce de una lesión antes y después del tratamiento. Fíjense, este paciente tenía varias lesiones en senos paranasales. Tiene el seno maxilar derecho ocupado, el seno maxilar izquierdo ocupado y la fosa nasal también estaba ocupada. Fíjense como en este mono energético un poco más bajo, la ocupación de los senos maxilares no realza y la de la fosa nasal parece que sí, pero realmente solo parece. Vamos a cuantificarlo. Pues poniendo un ROI podemos cuantificar y vemos que efectivamente la lesión de la fosa nasal sí realza, mientras que las de los senos maxilares no realzan. Los senos maxilares eran simplemente secreciones, mientras que la lesión de la fosa nasal era una lesión tumoral. Y también podemos analizar la pendiente de la curva espectral. Esto nos va a ayudar a distinguir los ganglios linfáticos metastásicos de los no metastásicos. La curva que tienen es diferente. Este ganglio tiene una curva tumoral, era un ganglio con una afectación metastásica, mientras que este otro, que radiológicamente es muy parecido al anterior, vemos que su curva espectral es diferente. Es una curva no metastásica. Y esto, la verdad es que está publicado hace muy poco y ayuda mucho.
Todo esto tiene un precio y es que esto tiene debilidades, como hemos visto ya alguna, pero tiene bastantes más. La primera, que es intrínseca a la propia técnica, es que utiliza radiación ionizante por las bases físicas que tiene. Tiene una escasa resolución temporal. En algunos equipos necesitamos media rotación para recoger las proyecciones de ambas energías y esto va a hacer que la resolución temporal sea inferior. Y luego hay otros tipos de adquisiciones como son el tag twin beam y la adquisición secuencial. Sobre todo la secuencial tiene que hacer dos, una y a continuación otra. Entonces hay un retraso en la medición de ambos niveles de energía. Y esto hace que la resolución temporal sea mucho más pobre y aparezcan artefactos de movimiento en la imagen. Otro tema es la atenuación en unidades Hounsfield del TAC. Estamos acostumbrados a un TAC de energía simple donde el agua mide 0 unidades Hounsfield, pero en el momento en el que llega la energía dual, todo esto puede cambiar. Cuando hacemos una imagen media ponderada, pueden aparecer unos valores de atenuación diferentes a los de 120 kilovoltios. Entonces tenemos que tener cuidado, ya no tenemos valores absolutos como teníamos antes. Algunos autores han propuesto hacer valores de atenuación revisados y optimizados para cada uno de los niveles de energía y hacer unas tablas de referencia, que podría ser una posible solución, pero sería una locura tener que ir mirando en cada estructura qué densidad debería tener, si la veo con 80 o con 140. Y luego también es diferente según las diferentes plataformas, dependiendo del nivel de energía y dependiendo del nivel de lesión. Es decir, ya no podemos decir mide 0 unidades Hounsfield es agua. También tenemos que tener cuidado con los pseudorealces. Los que hacen abdomen están mucho más acostumbrados a esto porque es típico de las pequeñas lesiones renales. Cuando la lesión se escanea al pico de realce del parénquima, hay lesiones quísticas renales que parece que tienen realce en su interior. La causa es multifactorial, aparece por una combinación del endurecimiento del haz, por volumen parcial y por otra serie de mecanismos que hacen que una lesión quística parece que realza, pero en realidad no sea cierto. Esto descrito en riñón también se ha visto en otras lesiones de cabeza y cuello. También aparecen artefactos de carencia de fotones. Hemos dicho que las imágenes virtuales monoenergéticas reducen el endurecimiento del haz, pero no son capaces de reducir los artefactos de carencia de fotones. Esta reducción, por tanto, del artefacto va a depender del tipo de aleación, del tamaño del implante que tenga y de la diferente interacción de los fotones con el haz de rayos X. Los que son de cromo y cobalto son mucho menos susceptibles a la reducción del artefacto porque la mayor parte de ellos es por este mecanismo de carencia de fotones. Así, fíjense, esta paciente tenía una osteonecrosis de maxilar superior. En la reconstrucción que les he hecho sí que pueden ver ustedes aquí las áreas de secuestro óseo, pero cuando vamos a ver las imágenes axiales, fíjense qué desastre. Es verdad que con un kiloelectronvoltaje más bajo no se ve absolutamente nada. A medida que subimos los kiloelectronvoltios mejora, pero reconozcamos que no mejora una maravilla. Y no mejora una maravilla porque podemos quitar algunos artefactos, pero otros no. Y estos son los que no podemos quitar. Y tengan cuidado también con los algoritmos de descomposición de materiales. Están hechos para lo que están hechos, es decir, hace una discriminación binaria de los materiales y si intentamos valorar otro material diferente dentro de esta discriminación binaria podemos fallar. Por eso, como los voxeles que tienen calcio y hueso, los podemos ver en los mapas de yodo y del mismo color. Es decir, el hueso aparece como si fuera calcio. No interpretemos calcio como un realce. Los elementos altamente atenuantes, como los dispositivos metálicos, los marcapasos y las endoprótesis, ya ven que los mapas de yodo aparecen siempre muy hiperintensos y cuando aparecen en el mapa de yodo aparecen hiperatenuados y no son contraste. Así que utilicen las descomposiciones de materiales solo para ver los materiales a los que corresponden. Esta es una paciente que tenía unas bultomas en la región de la cara y como pueden ver tiene un borramiento del surco nasogeniano de forma bilateral con estas imágenes hiperdensas y en el mapa de yodo aparecía de esta forma que parecía realce. Lo que tiene la paciente es infiltración por material estético, cada vez lo vemos más, las pacientes además no suelen decir nada, no sabemos que se infiltran, pero no podemos asegurar que esto sea realce. Lo que podemos asegurar es que la paciente tiene ahí un material diferente del que está hecho para valorar con el mapa de yodo. Y luego también tenemos que ver el valor de corte del realce.
porque como hemos visto, las unidades Hounsfield varían según las diferentes plataformas. Es decir, la medición relativa o normalizada nos va a dar un valor más real que un ROI único. Es decir, vamos a hacer un cálculo de la relación del contraste entre el diodo de la lesión y el de la aorta o el de la carótida para disminuir la variabilidad y mejorar el rendimiento diagnóstico. Luego también aparecen artefactos en los mapas de yodo. Ya hemos visto todos que cuando hay ruido en la imagen es una fuente potencial de pseudolesiones, porque el ruido aparece pues, como zonas hiperatenuantes, puede verse en el mapa de yodo, aparecen motas de color que lo podemos confundir con la presencia de yodo y también los artefactos debido a la falta de fotones pueden imitar a las lesiones hipocaptantes. Y como hemos dicho, una de las grandes debilidades es la carga de trabajo. Estamos todos hasta arriba, tenemos muchísimo trabajo ahora mismo. Luego encima, si tengo que coger un TAC, tengo que ver el monoenergético, ver si el cartílago está infiltrado. Luego tengo que ver la curva espectral de la adenopatía. Luego tengo que quitar el hueso para ver si la base de cráneo está infiltrada. Mientras me llaman, mientras tengo un TAC una lista de TAC interminable, la verdad es que esto va a hacer que me plantee mucho si utilizarlo porque me va a quitar mucho tiempo. A cambio, ¿qué oportunidades me da esta técnica? Bueno, pues ya hemos visto que muchas. Nos va a dar una evaluación multiparamétrica, nos va a aproximar a las imágenes funcionales. Entonces va a ser una gran fuente de biomarcadores para el diagnóstico y para el seguimiento de los pacientes. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues la verdad es que intentar ponernos las pilas e intentar hacerlo lo mejor posible, porque como han visto, alternativas a los criterios RECIST están surgiendo los criterios de Choi modificados, donde la respuesta parcial la vamos a ver con una reducción del 10% del tamaño o una disminución del 15% de la densidad cuando se utiliza la fase de contraste venoso portal. Es decir, tendríamos que hacer un estudio basal y luego otro estudio con contraste para ver si se ha reducido la captación. Pero, según han visto los autores, no hace falta obtener las imágenes no realizadas. Simplemente se puede comparar los tags de energía dual a ver si disminuye la densidad durante la fase de contraste. Aquí lo que tiene un papel fundamental, y yo creo que es lo que nos tiene que ayudar en los próximos años, es la inteligencia artificial. Tenemos tantísimo volumen de cosas que analizar que se convierte en una debilidad, como hemos visto, pero si la inteligencia artificial nos echa una mano, podremos utilizar segmentación automática de órganos y lesiones basados en densidad para agilizar el flujo de trabajo, para ayudar a gestionar toda esta enorme cantidad de información y datos que manualmente no podemos gestionar. Podemos utilizarlo como fuente de nuevos mapas paramétricos o imágenes en análisis de texturas para la radiómica. Pueden ver aquí un artículo que publicó nuestra compañera Almudena Pérez Lara de Málaga, que hizo un análisis de textura con energía dual, con Machine Learning, para ver la caracterización de las adenopatías cervicales. Y como pueden ver, ayuda mucho con una sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo bastante altos. Es decir, tenemos tanta información entre manos que estaría bien que nos echaran una mano por ejemplo, antes hablábamos en la discusión sobre los técnicos, pero probablemente la inteligencia artificial sea la que nos tenga que echar más una mano en el futuro. También tenemos una oportunidad que es bajar la dosis de radiación. En fantomas infantiles hay algunos autores que han conseguido disminuir significativamente la dosis frente al ataque de energía simple. Y luego también han visto que en el área de cabeza y cuello, con una adquisición estándar, la radiación puede ser incluso un 12% inferior, con toda la ventaja de todos los datos adicionales que nos va a dar. También podemos disminuir el contraste, no solamente la radiación. Si yo tengo una adquisición de bajo kilovoltaje que tiene alto contraste y alto ruido, ¿tengo que administrar la misma cantidad de contraste o podré bajar la carga que le administro al paciente? Si le doy menos contraste, tengo menos nefropatía inducida por contraste. Se ha visto en los tags de carótida y de coronarias que se puede bajar hasta el 70% la cantidad de contraste administrado. En cabeza y cuello se han hecho ya estudios de angiotac de carótidas administrando únicamente 50 mililitros de Ioexol de 270 miligramos. Y por último, tiene amenazas. Obviamente no es la técnica ideal. La principal amenaza son los tags de energía simple, porque son mucho más baratos, más rápidos, tanto en la adquisición como en el postproceso. Están en todas partes, todos los hospitales tienen uno y tiene una complejidad física muy inferior. Entonces la gente va a preferir un tag de energía simple. Como comentábamos también en la discusión previa, el PET-TAC y la PET resonancia magnética, porque nos va a dar información funcional.
porque hoy en día hay más PET-tags en los hospitales que tags de energía dual. Y encima la resonancia magnética tiene mayor contraste de los tejidos, o sea que tiene más sensibilidad, sobre todo en la diseminación perineural. La resonancia magnética, como comentaba la doctora Leaga, pues muchas veces si tengo una duda me paso al paciente la resonancia magnética. No tengo radiación ionizante, también está ampliamente disponible, incorporada a la práctica clínica diaria, tiene mayor resolución tisular y da información fisiológica, sobre todo porque además puedo hacer perfusión sin ningún tipo de problema por la radiación. Y por último, el TAC de recuento de fotones. Este TAC ha surgido hace poco en el mercado y la verdad es que es muy prometedora. Ya no utilizamos dos tubos de rayos X, sino que es el detector el que tiene el poder de diferenciar los niveles de energía. Tiene menos ruido electrónico, tiene mucha más relación contraste-ruido con el material de contraste ayudado, aumenta muchísimo la eficiencia de la dosis de radiación, tiene menos artefacto de endurecimiento de Daylight y de artefactos metálicos y tiene una resolución espacial altísima. Nos va a adquirir la energía dual en todos los pacientes por definición y después los postprocesaremos, los utilizaremos o no, pero la información la tenemos siempre toda ahí. Este es el cuadro que les dejo, donde se analizan las fortalezas, como les he comentado, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de cada una de las del TAC de energía dual en la cabeza y cuello. Por tanto, como conclusiones, nos ayuda muchísimo a evaluar la patología de cabeza y cuello porque nos reduce los artefactos metálicos, aunque solo los de endurecimiento de NAD, tiene mayor relación contraste-ruido del yodo, mejora la calidad de las imágenes, proporciona información específica de la composición de materiales con menos dosis de radiación y menos carga de contraste yodado. Pero a cambio puede consumir mucho tiempo. Hay que hacer muchas mejoras en el postproceso y tiene debilidades que es necesario conocer, como por ejemplo la presencia de pseudorealces. Y las amenazas son muchas, fundamentalmente en el campo del TAC, el TAC de recuentos de fotones y la resonancia magnética. Quería agradecer a todos mis compañeros los que me han ayudado a publicar este artículo, en especial al doctor Martín Noverol, porque la idea fue de él y me animó a publicar este artículo. También a mis compañeros del servicio, porque no podía poner a todos como autores, pero especialmente a Gonzalo Tardáguila y a Concepción Martínez, porque me ayudan siempre con las bases físicas y siempre estoy aprendiendo de ellos. A la doctora Lojo, porque también me ayudó mucho a publicar este artículo, y el doctor García Santos, que realizó una revisión final del artículo. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eloísa. Yo creo que es un tema muy complejo y que lo has hecho fácil, porque después de escuchar tu charla, como por lo menos a mí me motiva mucho el tema de doble energía, cada uno en su área. Y bueno, muchísimas gracias tanto por la charla como por el estupendo artículo que se publicó en la revista. Si te parece, tenemos varias preguntas de la audiencia que podemos ir viéndolas. Bueno, la primera comenta si en tu experiencia se pueden hacer informes estructurados del TAC de doble energía de cabeza y cuello y si ese informe puede incluir datos cuantitativos. La verdad es que es algo interesante. Yo creo que tenemos que tender a hacer cada vez más informes estructurados. En cabeza y cuello se podrían hacer y es una de las cosas que tenemos que implementar. Y lo de dar datos cuantitativos ya hemos visto que es un poco complejo porque, claro, yo pongo mis datos de mi TAC, pero si este paciente luego se va a otro, ya hemos visto que si los TACs son diferentes, no son totalmente extrapolables. Yo lo que suelo hacer es, si tengo una lesión y la cuantifico, dejo la imagen guardada en el PACS para compararla la siguiente vez, pero no pongo la unidad o el cuánto realza en el informe, no pongo el dato cuantitativo. No sé, doctora Oleaga, si vosotros lo hacéis así, pero yo la cuantitativo no lo suelo poner. No, bueno, nosotros tampoco ponemos el dato cuantitativo. Lo único, si se quisiera hacer un informe estructurado e incluir datos cuantitativos, se podría poner porcentajes, no un dato, un valor absoluto cuantitativo, sino un porcentaje. Quizá eso se podría incluir en un informe estructurado, pero no
un valor absoluto, porque puede variar entre un equipo y otro, pero igual en porcentajes sí que se podría añadir. Bueno, y hay un par de preguntas que son similares, ¿no? Yo creo que se pueden contestar unidas, y es sobre el papel del TAC de doble energía para la patología sinonasal y para la patología a nivel de oído. Yo para la patología sinonasal lo utilizo muchísimo. Es que, de hecho, hay muchas veces en las poliposis nasosinusales que está todo ocupado, ver si solo es una poliposis nasosinusal, yo necesito energía dual, porque ver si hay un papiloma invertido ahí dentro me parece imposible con un TAC de energía simple. Bueno, imposible no, pero muchas veces haces un basal, te quedas con dudas y tienes que volver a radiar y ponerle contraste. Con energía dual ya lo tienes todo. Y yo en la patología nasosinusal me parece fundamental. En peñasco yo lo utilizo mucho menos, porque es verdad que en el peñasco, por mucho que intentemos sacarle partido, a mí no soy capaz, no le encuentro una utilidad especial. En el TAC contador de fotones sí que es cierto que la resolución espacial es impresionante y he visto imágenes que la resolución espacial es muy buena, pero no por ser energía dual, sino por la técnica, las bases físicas. Pero yo no le veo utilidad al TAC de energía dual en peñasco y muchísima al TAC de senos paranasales. Pues muchas gracias. Hay una pregunta relacionada con un comentario que has hecho sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y es si en tu experiencia la inteligencia artificial puede ayudar de alguna forma en la indicación, realización o postproceso del TAC de doble energía en cabeza y cuello. Yo creo que es fundamental. O sea, tenemos muchísimos biomarcadores, una cantidad que yo creo que es imposible que un radiólogo pueda posprocesar todo lo que tiene que posprocesar en un único TAC, y tenemos un montón para informar al día. Entonces, si la inteligencia artificial pudiera echarnos una mano y cuando vamos a informar un TAC tuviéramos un informe, pues eso, un análisis espectral de las adenopatías, un mapa de yodo para ver qué esto capta, y todo eso en vez de lo que decíamos antes, la discusión previa, en vez de tener un técnico, yo creo que tiene que ir por ahí. Es una cantidad ingente de datos que la inteligencia artificial, si nos echa una mano, nos va a ayudar a postprocesar y a sacarle todo el máximo partido. ¿Y tenéis algún trabajo en marcha en ese sentido? ¿O tanto tú como la doctora Oleaga tenéis algún proyecto que estéis empezando a desarrollar? Vamos, sin hacer spoiler, que se pueda contar. Yo no, doctora Oleaga, no lo sé. No, nosotros, bueno, estábamos planteándonos valorar en tumores de orofaringe, pero de momento es algo que está en proyecto, nada más. Porque, bueno, pues lo que decía Eloisa, que bueno, en los hospitales ahora ya se dispone del PET-TAC y entonces, bueno, te da una valoración funcional, y entonces el seguimiento de estos pacientes se hace más por PET-TAC. Entonces, de momento no. Yo lo que sí que le veo utilidad, lo que dice Eloisa, si tú vas a estudiar una patología nasosinusal, no te cuesta nada hacer un estudio con doble energía. Luego, que vayas a utilizar o no esa información, pues ya depende, bueno, de la situación en ese momento, si puedes hacer el procesado, pero sí que te puede ayudar a diferenciar zonas que captan contraste de otras que no captan contraste, y te evitas hacer un estudio sin y con contraste. Y la otra utilidad que yo veo, eso sí que de rutina, y ahí no requiere que haya un procesado, sino que es un procesado automático. Por ejemplo, las litiasis en parótida o en submaxilares, haces un TAC con energía dual directamente y ya puedes valorar en el TAC sin contraste virtual si lo que estás viendo es calcio o no, y luego la afectación inflamatoria de la glándula, y te evitas hacer un estudio sin y con contraste. Entonces, eso sí que se puede utilizar de rutina, no requiere un trabajo extra, porque ya directamente el equipo te muestra el TAC sin contraste virtual, y ya para estudiar lo que decía Eloisa, los tumores, las adenopatías, ahí sí que requiere un análisis más dedicado y dirigido,
y para hacer la cuantificación de las curvas, y eso, bueno, pues sí que no lo puede hacer un técnico, lo tiene que hacer un radiólogo porque tienes que haber identificado esas áreas y, como dice Eloisa, quizás con inteligencia artificial, analizando texturas, pues en un futuro se pueda mejorar eso, pero yo creo que en un futuro es que va a ser el TAC con taje de fotones, o sea que... Otra pregunta que nos surge de la audiencia es si hay forma de distinguir los pseudorealces de los realces con el TAC de energía dual. Yo alguna lesión he tenido que parece que realza y la verdad es que no, me lo he tenido que pasar a la resonancia. Entonces tenemos que saber que ese artefacto existe para tenerlo en cuenta. Cuando veamos una captación que está en el límite y no tenemos claro si es real o no, no lanzarnos a la piscina y darlo como realce, porque puede no serlo. Yo algunas veces que he tenido dudas en una lesión, si es quística o si está captando, me la he acabado pasando a la resonancia. O sea que al final vamos a tener dudas que incluso con todo el postproceso avanzado no vamos a ser capaces de resolver. Y sabéis, tanto tú como le traslado esta pregunta a las dos, tanto a ti como a la doctora Oleaga, si hay alguna guideline internacional consensuada y aceptada sobre la indicación, realización y valoración de TAC de doble energía en cabeza y cuello. Bueno, que yo sepa, no. Y bueno, es que como bueno, lo hemos hablado antes y Eloisa también lo ha comentado, es que no hay tantas publicaciones de TAC de energía dual y en los congresos tampoco se presenta tanto. Y ahora, bueno, yo en unas conferencias que dio la doctora Minerva Becker, que también se le preguntaba, incluso, por ejemplo, el tema de las adenopatías, si incluso en un estudio que han hecho ellos con un grupo muy grande de pacientes y que lo van a publicar ahora, incluso con técnicas de perfusión, difusión y con radiómica no son capaces de diferenciar las adenopatías metastásicas de las adenopatías inflamatorias, y además, bueno, en muchos tumores de cabeza y cuello las adenopatías tienen necrosis, con lo cual cuantificar el porcentaje de realce que tiene el área sólida pues es muy difícil. Entonces, bueno, de momento en el área de cabeza y cuello, en las adenopatías, quizás en un futuro la inteligencia artificial nos pueda ayudar, pero ahora mismo tenemos muchas dificultades con todas las técnicas y guías clínicas que sobre la utilización del TAC de energía dual. Yo no las conozco, pero puede que haya algo publicado. No sé, Eloisa, si tú conoces algo. No, yo no he visto nada y lo que dices, Laura, es verdad, es que hay muy poco publicado. Primero, porque en Estados Unidos se utiliza muy poco la energía dual y luego aquí en Europa tampoco hay tantos equipos. Ahora con esto de la renovación tecnológica yo creo que en España va a haber muchos más, pero no es una técnica que esté muy extendida. Hay muchos más PET-TACs, hay mucho más análisis de reso frente a PET-TAC que con TAC de energía dual. Entonces tampoco guías internacionales como tal, yo no las conozco. También se ha preguntado sobre vuestra experiencia en pacientes pediátricos con el TAC dual de cabeza y cuello. No sé si en vuestros centros hay radiología pediátrica porque eso es como un tema muy específico quizás, ¿no? Yo no he leído, no me suena haber leído publicaciones de TAC dual en pediatría en general. No sé si en cabeza y cuello sí que hay algo más. Yo no lo sé porque nosotros no tenemos área pediátrica y la verdad es que lo desconozco. Nosotros tampoco tenemos pediatría y lo que sí que hay son cosas publicadas en cabeza y cuello. Sí que se han hecho fantomas en niños para reducir dosis de contraste y para reducir dosis de radiación. O sea, publicaciones sí que hay, pero yo experiencia no tengo ninguna. Y sobre otra pregunta sobre la segmentación de lesiones de TAC de doble energía, si es fácil segmentar las lesiones en este tipo de prueba diagnóstica o si requiere un postprocesado muy...
Para importante. segmentar las lesiones, utilizando si la lesión realza y utilizamos un muro energético más bajo, nos ayuda porque la lesión se ve mejor, o sea, se delimita mejor la lesión. En ese sentido sí que ayuda. ¿Qué es más fácil? Pues el mecanismo de segmentar es exactamente el mismo. ¿Qué pasa? Que si veo mejor la lesión primaria porque realza, me va a ser más sencillo hacerlo, pero nada más. Ujú. Y también otra acerca de si es útil la valoración de las texturas en los tumores de cabeza y cuello en la TAC de doble energía. Yo esto no tengo ninguna experiencia, doctora Oleaga, no sé si allí lo hacéis, pero eso es más de análisis de textura, inteligencia artificial y demás. Nosotros no lo hacemos en el hospital. No, nosotros tampoco hemos hecho ningún trabajo con segmentación de tumoraciones y análisis de textura, entonces yo tampoco te puedo contestar a eso. Y bueno, esta pregunta la he reservado un poco al final, ¿no? Porque yo creo que puede ser un buen broche a esta sesión. Y es sobre cuáles son los retos del futuro del TAC de doble energía en cabeza y cuello, según vuestra opinión y vuestra experiencia. A ver, yo creo que de rutina en cabeza y cuello, por ejemplo, como he comentado para el estudio de las litiasis, sí que ya está establecido que se puede utilizar el TAC de energía dual, que haces un estudio directamente con contraste y evitas hacer sin y con contraste, disminuyes la dosis de radiación y puedes identificar perfectamente las litiasis y valorar la afectación inflamatoria de la glándula. Y luego, como ha comentado Eloísa, en esos tumores que tienen calcificaciones, para valorar si efectivamente asociada a esa calcificación hay una masa de partes blandas que capta contraste, eso sí que se puede utilizar de rutina. Luego, para separar el calcio en los estudios de carotídeos también, para valorar el edema óseo en la columna, también eso se puede utilizar. Y eso yo creo que sí que es fácil de utilizar y se puede implantar de rutina. Luego ya para la estadificación de los tumores, pues en casos concretos, yo creo que sí que puede ayudar en casos en los que tengas duda. No cuesta nada hacer la adquisición con energía dual y luego, si tienes dudas, procesar ese estudio. Y como ha dicho Eloísa, la dosis de radiación no es superior a la TAC convencional, con lo cual puedes adquirir directamente con energía dual todos los estudios y luego aquellos en los que tengas dudas, procesar el estudio, creo yo. Sí, yo también lo creo. Si tienes dual, hazlo dual. Que luego lo necesitas, fenomenal. Que no lo necesitas, pues no lo utilices y ya está. Pero todos los datos los tienes ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con el TAC contador de fotones? Toda la información la tienes ahí. Que la puedes utilizar o no, pero la información está. Entonces yo estoy de acuerdo con la doctora Oleaga. Si tienes dual, hazlo dual. Y luego ya necesitas o no la información, pues ya lo procesas o no. Uh-huh. Y ha surgido una última pregunta después de, de esta que os he trasladado sobre si ayuda en la valoración de los cambios por radioterapia. Yo creo que sí que ayuda en la valoración de los cambios por radioterapia, porque puedes cuantificar el porcentaje de captación de yodo y como los cambios por radioterapia siempre vas a tener el estudio basal con el que tienes que hacer el análisis comparativo, sí que te ayudan en aquellos casos que tengas dudas de si puede ser fibrosis post radioterapia o puede haber una recurrencia tumoral o restos tumorales. Sí que te puede ayudar cuantificando el porcentaje de captación de yodo. Lo único que, bueno, que cada vez más se utiliza el PET-TAC en el seguimiento de estos pacientes. Y bueno, en las guías clínicas también hay guías clínicas que establecen cómo debe de ser el seguimiento y se incluye el PET-TAC. Pero sí que en los casos que tienes dudas te puede ayudar, creo yo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que decíamos, analizar la curva espectral te puede ayudar, ver cómo cambia el porcentaje de captación de una adenopatía, ayuda a ver cambios por radioterapia y respuesta. Pero ahí está la amenaza del PET-TAC, que claramente compite con esta técnica. Y otra pregunta que ha surgido, si hay problemas con el PACS para guardar los datos.
Bueno, no, nosotros yo creo que ahora ya no hay problemas para guardar en el PACS los datos. Nosotros enviamos todas las imágenes al PACS y no hay problemas para de almacenamiento. Con los tags de antes no había problemas, pero hace poco vinieron unos de una casa comercial con el contador de fotones y yo creo que con los tags nuevos sí que puede suponer un problema, porque los nuevos contadores de fotones tienen tantísima información detrás que sí que puede llegar a suponer un problema almacenar tanta información. O sea, yo creo que eso en la tecnología que tenemos ahora mismo no lo es, pero la que va a llegar ahora puede que lo sea. Perfecto, pues creo que ya no hay más preguntas de la audiencia. Agradeceros a las dos vuestra participación. Laura, tú como experta y moderadora, y Eloísa, a ti como ponente. Me parece una charla súper interesante. Recomiendo a todo el mundo descargarse tu artículo de la revista Radiología, porque es un artículo muy didáctico y que te hace reflexionar sobre todos los aspectos y todas las dudas que tenemos del TAC dual. Muchísimas gracias. Y doctor Pedraza, no sé si tiene algún comentario Sí. más. Bueno, primero de todo, daros las gracias. La verdad es que ha sido estupenda la sesión. Gracias a ti, Cristina, por tu excelente moderación y coordinación y por pensar en esta sesión e invitar a Eloísa. Gracias, Laura, por tu experiencia que nos has compartido. Y Eloísa, yo creo que has explicado de una manera muy clara. El artículo es estupendo. La tabla final es maravillosa. Yo creo que todos vamos a volver a mirarlas. Y yo creo que siempre, ya sabéis que hago un pequeño resumen, ¿no? El resumen es, pues, un poco pensar las oportunidades que supone el TAC de doble energía. Lo habéis dicho muy bien tanto Eloísa como Laura, ¿no? La mejor caracterización, con menos yodo, con menos radiación. Yo creo que cuando habéis hablado de la valoración de la poliposis, yo creo que hemos deseado salir todos corriendo para ver nuestros casos con poliposis, ¿no? También un poco la valoración mejor del edema óseo, de la invasión del cartílago. Lo que explica muy bien también Laura del tema de la litiasis a nivel de parotidio. En fin, la valoración, lo que habéis comentado, de los cambios por radioterapia, de las adenopatías. Yo creo que muchas oportunidades, pero también habéis definido muy bien el conflicto con el PET-TAC, fundamentalmente, la RESO y el futuro con el contagio de fotones, pero sobre todo habéis dicho que el problema es que necesita más tiempo. Tiempo para entenderlo, tiempo para postprocesarlo y encima los realces. Por lo tanto, al final habéis dicho que sí o sí tenemos que ir con la inteligencia artificial, porque si no, no vamos a poder aprovechar toda esta oportunidad. O sea, sí o sí tenemos que ir a meter inteligencia artificial. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Eloísa. Me parece fantástico, es exactamente lo que quiero transmitir. Muchísimas gracias, doctor Pedraza. Laura, un placer compartir este espacio contigo y Cristina, muchísimas gracias por la moderación y por el trabajo que estás haciendo en la revista. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todas y sobre todo, Cristina, por favor, no pares de hacernos estas sesiones tan interesantes. Haremos otra sesión del mes que viene y solo recordar a la audiencia que mañana tenemos a Eliseo Baño, que nos va a hablar del strain miocárdico a nivel por resonancia. Estáis todos invitados, nos vemos mañana. Gracias, Eloísa, gracias, Cristina, gracias, Laura. Hasta mañana, que tengáis un buen martes. Gracias. Hasta luego a Gracias, todos. Eloísa. Adeu. Gracias, Cristina. Gracias. Un Gracias. placer.